Víctor Hernández, su micrófono. Bien, buenos días. Sean bienvenidos a la clase de este día. Hoy corresponde hablar acerca de los logaritmos. Vamos a iniciar definiendo qué es un logaritmo. Aquí yo ya lo coloqué en la pizarra, la definición del logaritmo. ¿Qué son los logaritmos? El logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número, el cual ese número se llama base, para obtener otro número. Los logaritmos se pueden representar de diferentes maneras. Pero de acuerdo a la definición, dice que un logaritmo es el exponente que hay que elevar un número para obtener otro. Por ejemplo, si tengo a al cuadrado igual a 5, por decir algo. Entonces, en este caso, acá lo que tenemos es que a es la base, 2 es el exponente, que en todo caso ese es el logaritmo, el exponente que hay que elevar un número para obtener otro número, que en este caso sería el resultado. Eso es la definición del logaritmo. ¿Qué es logaritmo? El exponente al que hay que elevar un número, representa cualquier número, para obtener otro número al cual se le llama resultado. En la expresión logarítmica tenemos la base, el exponente y dicho número, que en este caso es el resultado. Y hay dos formas de poder representar los logaritmos. Los logaritmos se pueden representar de forma logarítmica y de forma exponencial. La forma logarítmica dice logaritmo de a representa un número que es la base, elevado a la x igual a y. Para encontrar dicho número y hay que elevar a un exponente la base. Esa es de la forma logarítmica. Logaritmo de a la x igual a y. Y también los logaritmos se pueden representar de forma exponencial. ¿Cómo quedaría de forma exponencial? A es la base elevado a la y igual a x. Estas son las dos formas de representar los logaritmos. ¿Y qué es un logaritmo? Un logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número para obtener otro. Aquí tenemos forma logarítmica y forma exponencial. Esa es la definición del logaritmo. Veamos ejemplos de cómo convertir de forma logarítmica a forma exponencial y de forma exponencial a forma logarítmica. Veamos algunos ejemplos que son ejemplos que se tienen a partir de la página 159. Ejemplo número 1. Pongamos ejemplo. Ejemplo 1 dice, escribir de forma logarítmica, escribir de forma logarítmica, 5 al cubo igual a 125. 5 al cubo igual a 125. Si usted observa, me está pidiendo escribir ese logaritmo de forma logarítmica. Si lo vamos a convertir o a expresar de forma logarítmica, significa que esto es de forma exponencial. Voy a volver a escribir las formas de que se representan los logaritmos. La forma logarítmica es, recordemos, logaritmo de a la x igual y la forma exponencial es a la y igual a x. Como me están diciendo que lo represente de forma logarítmica, significa que me están dando de la forma exponencial, o sea, de esta forma. Miren, el ejercicio que me dan es 5 al cubo igual a 125. Observe que es de la forma exponencial. En este caso, a representa el 5, el exponente, que es y, representa el 3, y x, que es el resultado, sería 125. Tengo de la forma exponencial, pero quiero representarlo de la forma logarítmica. Entonces veamos quién es a, x y y. A, x
y y. Miren, a es la base. ¿Cuánto vale la base? 5. X está representado en este ejercicio como 125. Y y, que es el exponente, es 3. Ya tengo a, x y y de la forma exponencial. Ahora representémoslo de la forma logarítmica. La forma logarítmica dice logaritmo de a, miren, logaritmo de a, pero ¿cuánto vale a? 5, que es la base, elevado a la x, pero ¿cuánto vale x? 125, igual a y. ¿Cuánto vale y? 3. Ahí tengo de forma logarítmica 5 al cubo igual a 125. Hemos convertido de la forma exponencial a la forma logarítmica. ¿Qué debo de hacer? Identificar si el ejercicio me lo están dando de forma exponencial o de forma logarítmica. De forma logarítmica es esta y de forma exponencial es esta. Usted observa que está de la forma exponencial. He identificado quién es a, x y y, luego lo sustituyo en la forma logarítmica y me queda logaritmo de 5 elevado a la 125 es igual a 3. Ese es el ejemplo número 1. Hemos expresado de la forma logarítmica a la forma exponencial. Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Vamos aquí a ahorrar lo que ya está escrito. Ejemplo número 2. Dice, escribir de forma logarítmica 3 a la menos 2. 3 a la menos 2 igual a 1/9. 3 a la menos 2 igual a 1/9. Si me dice que lo tengo que representar de la forma logarítmica, significa que está expresado de la forma exponencial, lógicamente. Entonces, si es de la forma exponencial, es de esta forma, a a la y igual a x. Hay que memorizarse cuando es la forma logarítmica y cuando es la forma exponencial. Como está representado de la forma exponencial, lo voy a sustituir, miren. 3 a la menos 2 igual a 1/9. O sea, yo puedo identificar quién es a, quién es x y quién es y. A es la base. ¿Cuánto vale a? 3. Y es el exponente. ¿Cuánto vale el exponente? Menos 2. Y x es el resultado. ¿Cuánto vale el resultado? 1/9. Sustituyendo a, x e y en la forma logarítmica quedaría logaritmo de a, pero ¿cuánto vale a? 3. Elevado a la x. ¿Y cuánto vale x? Menos 2. Elevado a la x, perdón, aquí la x es 1/9. Y y es el que vale menos 2. Observen, a vale 3, y vale menos 2 y x vale 1/9. Entonces, el logaritmo de a, ¿cuánto vale a? 3. Elevado a la x, y x es 1/9. Igual a y, ¿cuánto es y? Menos 2. Ahí queda representado de la forma logarítmica. Entonces me quedaría 3 a la menos 2 igual a 1/9, representado de la forma logarítmica, quedaría logaritmo de 3 a la 1/9 igual a menos 2. Ahí está un ejemplo 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar si está de la forma exponencial, lo voy a convertir a la logarítmica. Si está de la logarítmica, lo paso a la forma exponencial. Ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Siempre de la forma exponencial, vamos a pasar a la forma logarítmica. Ya al inicio les expresé cuando es exponencial y cuando es logarítmico. Ejemplo número 3 dice, escribir de la forma logarítmica 1/5 elevado a la menos 3. 1/5 elevado a la menos 3 igual a 125. El ejemplo 3 dice, escribir de la forma logarítmica
Un quinto elevado a la menos 3 igual a 125. Veamos. Observe, si me piden de la forma logarítmica, significa que me están dando ya de la forma exponencial, que es esta forma. Forma exponencial a la y igual a x. Sustituimos. ¿Cuánto vale a? Miren, a vale un quinto elevado a la menos 3 igual a 125. O sea, aquí yo puedo determinar quién es a, quién es x y quién es y. A es la base. ¿Cuánto vale la base? Un quinto. X, el resultado, ¿cuánto vale x? 125. Y y es el exponente. Miren, ¿cuánto vale el exponente? Menos 3. Sustituyendo a, x y y en la forma logarítmica, quedaría logaritmo de a. ¿Cuánto vale a? Un quinto elevado a la x. ¿Y cuánto vale x? 125 igual a y. ¿Y cuánto vale y? Menos 3. Ahí está expresado de la forma exponencial a la forma logarítmica. Forma exponencial a la forma logarítmica. Ahí está el ejemplo 3. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a expresar de la forma, lo vamos a tener de la forma logarítmica y lo vamos a representar de la forma exponencial. Ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Dice ahí su ejemplo, a partir de la página 159. Yo lo voy a tomar como 4 aquí por cuestiones de explicación. Escribir de la forma exponencial. Escribir de la forma exponencial logaritmo de 2 a la 32. Logaritmo de 2 elevado a la 32 igual a 5. Logaritmo de base 2 elevado a la 32 igual a 5. Observe, vamos a expresarlo de la forma exponencial. Si lo voy a representar de la forma exponencial, significa que me están dando de la forma logarítmica, ¿bien? A logaritmo de a a la x igual y. Logaritmo de a la x igual y. Voy a ponerlo a la par para poder identificar. Miren, esta es la forma exponencial. Ahora lo quiero convertir en la forma, perdón, esta es la forma logarítmica. Ahora lo quiero convertir en la forma exponencial. Tengo logaritmo de 2 a la 32 igual a 5. Observe. ¿Quién sería a? La base, 2. ¿Quién es el exponente x? 32. ¿Y quién es y? 5. Entonces voy a decir que a vale 2, x vale 32 y y vale 5. ¿Ve? Porque me lo dieron de la forma logarítmica. A es la base, que es 2. El exponente x aquí está representado con 32 y y es 5. Ya tengo a, x y y. Ahora lo voy a representar de la forma exponencial. A la y igual a x. ¿Cuánto vale a? 2. Elevado a la y. ¿Cuánto vale y? 5. Igual a x. ¿Cuánto vale x? 32. Ahora tenemos de la forma logarítmica a la forma exponencial. De la forma logarítmica a la forma exponencial. Hagamos un ejemplo más de esta forma. De la forma logarítmica lo vamos a convertir a la forma exponencial. Ejemplo 5. Ejemplo 5. Lo que no tiene que estar copiando en el cuaderno, lo puedo borrar rápidamente. El ejemplo 5 dice expresar en la forma exponencial logaritmo de 3, elevado a la 1 sobre 27 igual a menos 3.
3. Logaritmo de 3 elevado a la 1 sobre 27 igual a menos 3. Veo que se está viendo un poco borroso, estamos bien ahí. Vamos a ver aquí para que no haya problemas de conexión. Tenemos de la forma logarítmica, el ejercicio dice logaritmo de 3 elevado a la 1 sobre 27 igual a menos 3. Sustituyendo, observen, A está representado, que es la base, por 3. A es 3. X es 1 sobre 27 y Y está representado por menos 3. Teniendo A, X y Y, lo sustituyo en la forma exponencial. La forma exponencial es A a la Y elevado a la X. ¿Cuánto va a 3 elevado a la Y, que es menos 3, igual a X, que es 1 sobre 27. Ahí está, de la forma logarítmica a la forma exponencial. De la forma logarítmica, observen, le hemos pasado a la forma exponencial. Lo que hay que comprender o aprenderse son las formas logarítmica y la forma exponencial. Ahí está el ejemplo número 5. Con esto hemos entendido o comprendido cómo es la forma logarítmica y la forma exponencial. Hablemos ahora de las propiedades de los logaritmos. Vamos a hablar de las propiedades de los logaritmos. Yo aquí tengo copiado en una paginita las propiedades porque las vamos a estar utilizando mucho. Voy a colocar por acá para que podamos ver. Ahí lo voy a colocar para que podamos observarlas, pero ahorita les voy a explicar cada una de las propiedades. Veamos. Y vamos a esperar que pueda verse bien, que lo vea un poco borroso. Tenemos ahí las propiedades. La propiedad número 1 dice que el logaritmo de una base elevado a la 1 es igual a 0. Si yo tengo una base elevado a la 1, eso siempre va a ser 0, porque todo número elevado a la 0 es 1. El logaritmo de una base elevado a un exponente que sea el mismo número, logaritmo de A elevado a la A siempre va a ser A. Por ejemplo, si dijéramos logaritmo de 3 elevado a la 3 va a ser igual a 1, porque A a la 1 siempre es 1. Luego tenemos logaritmo del producto. Logaritmo de un producto. ¿Qué dice el logaritmo de un producto? El logaritmo de un producto de dos o más números reales positivos es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Si tengo acá el logaritmo del producto de dos números, eso es igual a decir el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Es el logaritmo del producto de dos números. Luego tenemos el logaritmo del cociente, o sea, de la división. El logaritmo de la división de dos números va a ser igual a el logaritmo del numerador, que es X, menos el logaritmo del denominador, que es Y. Luego tengo la siguiente propiedad, que es el logaritmo de una potencia. Cuando tengo el logaritmo de un número que está elevado a una potencia, observe que la base es A, X es el exponente. Entonces, si ese exponente tiene otro exponente, ese tercer exponente yo lo paso a multiplicar por el logaritmo de ese número elevado al número que ya teníamos, que en este caso es X. El logaritmo de una potencia, esa potencia pasa a multiplicar al logaritmo de ese número. Luego tengo el logaritmo de la raíz de un número. ¿Qué sucede con el logaritmo de la raíz de un número?
El logaritmo de la raíz n, que puede ser raíz cuadrada o raíz cúbica, de un número x va a ser igual a el logaritmo de a, que es la base, elevado a la cantidad subradical, entre el subíndice, que en este caso es raíz cuadrada, n va a valer 2. Aquí tengo la propiedad y la vamos a aplicar. Luego tenemos cómo convertir, en este caso, para el cambio de base de un logaritmo, se utiliza la siguiente fórmula. Logaritmo de a a la x va a ser igual al logaritmo de b, o sea, un número porque le voy a cambiar base, elevado a la x sobre el logaritmo de b, elevado a la base que es a. Estas propiedades las he colocado ahí porque las voy a estar utilizando en estos ejercicios. Estas propiedades las tenemos en la página 160. Veamos ejercicios donde hay que aplicar las propiedades. Veamos ejemplos aplicando las propiedades. Número uno, encontrar el logaritmo. Encontrar el logaritmo de la expresión logaritmo de 3 elevado a la 27 por 81. Bien, logaritmo de 3 de la base 3 elevado a la 27 por 81. Si usted observa, tenemos el logaritmo de un producto. ¿Cuál es el producto? 27 por 81. Me voy a las propiedades y observo a cuál propiedad se parece este logaritmo o cuál puedo aplicar. Si usted observa, tengo el logaritmo de una base elevado al producto de dos factores. En este caso es el logaritmo de a elevado a la x por y. Lo que voy a hacer es el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. ¿Cómo quedaría desarrollado? El logaritmo de 3 elevado a la 27 por 81, eso es lo mismo a decir el logaritmo del primer factor, logaritmo de 3 elevado a la 27, como es producto, voy a sumar, según la propiedad, más el logaritmo de 3 elevado al segundo factor, que en este caso es 81. Primer paso es aplicar la propiedad correspondiente. En este caso tengo la propiedad del producto de dos factores. Luego que tenemos aplicada la propiedad, vamos a observar los números, o sea, los factores, y los vamos a representar en sus factores primos. ¿Qué es factores primos? Descomponer. Vamos a descomponer el 27 y vamos a descomponer el 81, que son los dos factores del producto. 27 tiene tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Significa que 27 lo puede expresar como 3 elevado al cubo. 3 al cubo, lo voy a poner más abajo porque no me confundo. 3 al cubo. Veamos 81, 81 tiene tercera, que es 27, tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. O sea que el 81 lo puedo expresar como 3, 1, 2, 3, 4. 3 elevado a la cuarta. Ese es el paso número 2. Paso número 1 es desarrollar la propiedad. En este caso ya vimos que el logaritmo de un número, que es 3, elevado al producto de dos factores. Entonces voy a aplicar el producto de factores, que es el logaritmo de a, o sea, del primer factor, más el logaritmo del segundo factor. Ahora, paso número 2 es expresar los números, los factores, como factores primos. Quedaría logaritmo de 3 elevado a la 27, pero 27 yo lo puedo expresar como 3 elevado al cubo, más logaritmo de 3, que es la base, elevado al 81, pero el 81 yo lo puedo expresar como 3 a la cuarta. 3 a la cuarta. ¿Bien? Ahora tengo otra propiedad. Observe que tengo el logaritmo de un número con un exponente, y este exponente está elevado a otro exponente, más el logaritmo de un número que es 3,
elevado a un exponente que es 3 y este exponente está elevado a otro exponente. Entonces tengo el logaritmo de un exponente. Mire, logaritmo de a la x y ese x está elevado a otra potencia que es n, eso va a ser igual a n por el logaritmo de a la x. Significa que la n lo voy a pasar a multiplicar. ¿Mire? Voy a escribir acá la propiedad. Dice logaritmo de a la x y esa x elevado a la n es igual a n por el logaritmo de a la x. ¿Qué sucede? La segunda potencia, perdón, voy a pasar a multiplicarla por el logaritmo de ese número. En este caso es 3, quedaría 3 por el logaritmo de 3 elevado al cubo. Miren, ya eliminé la segunda potencia porque la pasé a multiplicar por todo el logaritmo. Más el 4 es el segundo exponente, según la propiedad lo voy a pasar a multiplicar. 4 por el logaritmo de 3 elevado a el cubo. Ahí tengo la propiedad de un exponente, el logaritmo de un exponente. Ahora veamos. Ahí tengo aún otra propiedad que puedo aplicar. Si usted observa, tengo la segunda propiedad que dice logaritmo de a elevado a la a es igual a 1. ¿Qué significa? Que si yo tengo una base elevada a una cantidad que es la misma base, eso de una vez es igual a 1. Observe, logaritmo de 3 elevado a la 3, o sea, la tercera. La base es el mismo exponente. Según las propiedades, el logaritmo de una base elevado a esa misma base es igual a 1. Entonces, logaritmo de 3 al cubo, según esa propiedad, es 1. Quedaría 3 por el logaritmo de 3 al cubo, que es 1, más 4 por el logaritmo de 3 elevado al cubo, como es la misma es la base elevada a la misma base, eso directamente es 1. Pero esto sucede cuando estoy hablando del logaritmo. Entonces, 3 por 1, 3 más 4 por 1, 4, y 3 más 4 es 7. ¿Bien? Ahí hemos encontrado el resultado del logaritmo de 3 elevado a la 27 por 81. He aplicado 3 propiedades. Las propiedades de los exponentes, que se suman los factores, la propiedad de un exponente elevado a otro exponente y la propiedad de una base elevado a su misma base. Solo en este ejercicio hemos aplicado 3 propiedades. Ahí tenemos el ejemplo 1. Rápidamente pasamos al ejemplo número 2. Si la transmisión se corta, no hay problema. Yo igual, esto queda grabado y voy a grabar la segunda parte. Siempre esta clase va a estar dividida en 2. Veamos siguiente ejercicio. Estamos aplicando las propiedades de los exponentes. Ejemplo 2. Vamos a encontrar el logaritmo. Encontrar el logaritmo de 5 elevado a la 125 sobre 5. Logaritmo de 5 elevado a la 125 entre 5. Entre 25, aquí me falta el 2. Veamos qué propiedad podemos aplicar. El ejercicio anterior iniciaba como el logaritmo de un producto. Observe, ahora tengo el logaritmo de un cociente. O sea, el exponente ahora es un cociente, es una división de 125 sobre 25. ¿Cuál propiedad voy a utilizar? La propiedad 4. 1, 2, 3, 4, que es el logaritmo de un cociente. Cuando tengo cociente, eso es lo mismo a decir el logaritmo del primer factor menos el logaritmo del segundo factor. Cuando es producto, los logaritmos se suman. Cuando es división o fracción, los logaritmos se restan. Entonces, esto es lo mismo a decir, observe la propiedad número 4. El logaritmo de 5 elevado al numerador
que es 125, menos el logaritmo de 5 elevado al denominador, que es 25. Primer paso, ver qué propiedad puedo utilizar. En este caso es el logaritmo de un cociente, que es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ahora voy a observar los números y los voy a descomponer también en sus factores primos. O sea, los exponentes los descompongo en factores primos. 125 y 25. 125, si no me equivoco, tiene quinta. Quinta de 125, 25. Quinta de 25 y 5. Y quinta de 5 es 1. Es que 125 lo puedo expresar como 5 al cubo. Ahora descompongamos sus factores primos. El 25 tiene quinta de 25, 5. Quinta de 5 es 1. Es que 25 lo puedo expresar como, hay dos 5, ¿ves? Como 5 elevado al cuadrado. Eso es lo que voy a colocar acá. Me quedaría logaritmo de 5 elevado a la 125, pero 125 lo mismo a decir 5 al cubo, menos logaritmo de 5 elevado a la 25, pero 25 lo mismo a decir 5 al cuadrado. Si usted observa, ahora otra vez tengo otra propiedad. ¿Qué propiedad es? El logaritmo de un exponente elevado al otro exponente, la propiedad 5. Logaritmo de a a la x elevado a la n. El segundo exponente lo paso a multiplicar. ¿Cuál sería el segundo exponente acá? 3. 3 por el logaritmo de 5 elevado a la quinta. Menos, tengo un segundo exponente que es 2, menos el logaritmo de 5 elevado a la quinta, que es la propiedad número 5. Observe que ahora puedo aplicar la propiedad número 2, que es el logaritmo de una base elevado a la misma base, el 5 a la quinta. 5 a la quinta. Si yo tengo un número, el logaritmo de un número elevado a ese mismo número, eso directamente es 1. Me quedaría 3. Como tengo el logaritmo de 5 a la quinta, que es el mismo número, directamente eso es 1. Menos 2 por el logaritmo de 5 a la quinta, que también es 1. 3 por 1, 3, menos 2 por 1 es 2, y 3 menos 2 es 1. El resultado de esa expresión logarítmica es 1. Ahí he aplicado las propiedades de los logaritmos. Voy a hacer uno más, aplicando propiedades, para luego poder encontrar el logaritmo de un número. Veamos en el tiempo cuánto vamos. Veamos acá el tiempo, por favor. Bueno, ahorita quizás me voy a quedar hasta acá. Y yo voy a explicar en el siguiente video. Un ejemplo más y luego pasamos a poder encontrar los valores o el valor numérico de un logaritmo. Entonces, esperemos que termine esta transmisión para empezar el siguiente video.